Buenas noches para todos. Agradezco la participación de las personas que están ingresando a este webinar. Mi nombre es Alexandra Triana, soy asesora académica de CEDINSI, Escuela Digital. Estamos muy agradados con... Hoy en día nos acompaña el profesor Fabián Leonardo Álvarez en este gran webinar de actualización para que ustedes estén muy atentos a cualquier, estamos también atentos a cualquier pregunta y bienvenidos al webinar. Gracias, profe, por participar esta noche con nosotros. Muy amable de su participación. Ahora sí Profe, no tenía se te escucha. desactivado el audio. Sí, pues muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a saltarnos el tema de la presentación. Hoy lo que vamos a ver, o realmente, digamos, lo que vamos a tratar en esos momentos, pues obviamente, digamos, en este corto tiempo, ¿sí? Vamos a tratar de ver algunos cambios importantes y muy relevantes que nos trae lo que es la Ley 2277 del 2022 en referencia a lo que es la reforma tributaria, ¿cierto? Antes de iniciar, ¿cómo podemos hacer para que los mensajitos de las personas que van ingresando, Alexandra, no me corten? Porque es que la verdad sí es un poquito incómodo para poder, obviamente, ahorita, digamos, hacer una proyección de lo que se está hablando, de lo que se va a hablar, y adicionalmente a eso como para no cortar, porque no sé si de pronto los participantes también alcanzan a escuchar cada vez que una persona como que está tratando de ingresar de los invitados a lo que es esta pequeña charla. Listo, profe, ya lo desconfiguro, Sí, es como ¿para qué? Para que no se me corta a mí, o sea, pues obviamente se va a ir aceptando a las personas que van ingresando, pero pues igual lo importante es directamente, digamos, para que no incomodemos a los invitados, ¿listo? Germán está levantando la mano por acá, ¿será que lo atendemos de una vez antes de iniciar? Cuéntenos, Germán. Bueno, bajo la manita. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, las preguntas. Ok, listo, perfecto, listo. Entonces, Alexandra, sí le pido la colaboración para el tema, digamos, del pitico ahí, a ver que no nos vaya a incomodar, porque pues igual la idea es poderle dar una continuidad a eso. Entonces, una vez más, una feliz noche para todos. Muchas gracias por la aceptación de esta pequeña charla que vamos a hacer ahorita de 7 a 8 en referencia con algunos cambios que se presentan ya aplicables para lo que es este año 2023 en referencia con la ley 2277. Mi nombre es Leonardo Álvarez, trabajamos en conjunto lo que es con CEDINSI. Soy contador público especializado en gerencia y administración tributaria con más de 15 años, digamos que en la rama de la asesoría tributaria. Trabajamos, digamos, en conjunto con CEDINSI, que se dedica directamente a lo que es todo el tema, digamos, de capacitaciones. Tenemos un proyecto muy bonito que es en relación al tema de seminarios de actualización y diplomados de actualización en todo lo relevante al tema tributario, así como hay, digamos, unos temas que se enfocan directamente en todo lo relacionado con lo operativo, ¿cierto? Con lo que realmente, digamos, importa en la materia fiscal. También tenemos otro tipo de estudio que es el diplomado, que es como para dar como esos primeros pasos, ¿cierto? A todo el tema del derecho tributario y la aplicación, ¿cierto? Y manejo de impuestos nacionales y municipales y distritales aquí en Colombia, ¿listo? La ley 2277 es una ley que, digamos, fue muy controvertida por parte, digamos, de algunas oposiciones, tanto del gobierno como algunas a favor del gobierno, en donde pues obviamente se busca lo que es un financiamiento, efectivamente como lo dicta la constitución política, en un tema, digamos, del gasto público, ¿cierto? Y la inversión nacional. Digamos que es el objetivo, digamos, de estos cambios que se nos presentan en la ley. El objetivo es el recaudo, obviamente, digamos, para todo el desarrollo del plan nacional que ahorita, digamos, ya se va a radicar por parte del gobierno actual, que es el presidente de turno, ¿no? ¿Sí? Una reforma tributaria más
una ley más que estudiar, un tema, digamos, más que analizar, teniendo en cuenta que, pues, en el gobierno pasado sufrimos 3 reformas tributarias, una de aplicabilidad por solamente un año, que fue la ley 1943, luego la 2010, que como que ratifica, pues obviamente por todo el mal procedimiento y la inexequibilidad que aplicó, digamos, como al proceso de sacar la ley por afán, ¿cierto? La ley 2010, y luego nos viene el año 2021 con la ley 2155, que también trae, digamos, unas condiciones que son de aplicabilidad para el año 2022, que es lo que se va a presentar ahorita a partir de marzo en temas de declaraciones de renta, y que digamos que no cumplieron algunas condiciones que traía la ley 2010, como por ejemplo, digamos, el tema de la tarifa del impuesto de renta, en donde pues del 31% vuelve y nos la suben, ¿cierto? Para las personas jurídicas al 35%. Hay unos temas muy importantes que nos trae la ley 2277 del año pasado, que sale el 13 de diciembre. Afortunadamente no fue como nos tenían acostumbrados, que era como por allá el 28 de diciembre, como si fuera una inocentada. Esto sí, digamos que sale la norma, pues no con anticipación, pero no nos la pusieron el 28 de febrero como era de costumbre, ¿no? Entonces, digamos que esta vez no es una inocentada, es una realidad y se nos vienen unos temas bastante, digamos, relevantes, ¿no? Son temas que ya se han venido, digamos, discutiendo y me imagino que ustedes han participado en otras charlas en donde los han invitado, ¿cierto? Y sabemos que se vienen, digamos, unos temas importantes tanto para lo que es la renta persona natural, en donde se cambian algunas condiciones de su estructura en la determinación de la renta líquida gravable, ¿cierto? En donde hay una unificación de un tema que también, digamos, fue muy discutido, que es el tema de los dividendos, ¿sí? Adicionalmente, hay unos cambios en renta persona jurídica, digamos que son unos cambios en el artículo 240 en referencia con lo que son esas tarifas o esa tarifa aplicable al impuesto de renta, que pues obviamente la aplicamos directamente sobre lo que es el tema de la renta líquida gravable. Otra cosa muy importante es unos cambios en IVA, unos cambios en régimen simple de tributación. Hay otros temas muy importantes que tocan el tema de la ganancia ocasional. Adicionalmente a eso, también, digamos, tienen unos cambios en temas, digamos, de procedimiento, ¿sí? Sobre todo, digamos, el tan discutido artículo 651, que son las sanciones por no enviar información o no reportar de forma adecuada la información que solicita la administración tributaria. Es importante tenerlo en cuenta. Vienen unas amnistías que son, digamos, muy limitadas. Aparte de eso, pues tenemos impuestos nuevos como el impuesto de timbre y tenemos el impuesto del ave fénix, le llamo yo, porque de sus cenizas siempre renace, ¿no? El impuesto al patrimonio, tanto que nos prometieron en gobiernos anteriores que ese impuesto no iba a volver a salir, ¿sí? O no iba a volverse a presentar, y pues lo tenemos una vez más en esta forma, en esta nueva ley, ¿sí? En esta reforma tributaria. Y adicionalmente a eso, pues tenemos que no es esporádico, que no es temporal, sino es de forma o de manera permanente, ¿no? Entonces, el impuesto al patrimonio de las personas naturales y otras personas que están dentro de lo que es la clasificación de los sujetos pasivos es un impuesto que se convierte permanente, no es temporal, no es por una jornada, no es por un periodo, como anteriormente era por 2, 3 años, sino que esta vez se convierte en un impuesto permanente. Entonces, digamos que son unos impactos en donde realmente afecta mucho a las personas y efectivamente, digamos, se van a presentar. Yo hice unas anotaciones, esto no es una presentación, ¿listo? Esto, pues, para dar claridad, pues, no es un seminario de actualización, es una pequeña charla para poder presentar esos cambios que posiblemente, digamos, les vaya a ayudar a ustedes como para tener referencias en aquellas conversaciones, no solamente con otros colegas, sino obviamente, digamos, con sus clientes o sus empleadores, diciéndoles, vea, se vienen unas cosas bastante, digamos, importantes en temas de materia fiscal y que nos puede estar ayudando, ¿cierto? Voy a mirar acá, creo que es por compartir, ¿cierto, Alexandra? Aquí me está mostrando.
Aquí está. Entonces, vamos a compartir y esto es una pequeña presentación, más que todo, digamos, unos temas de, ¿cómo se podría decir esto? Esto es más bien como unos apuntes que se hicieron, ¿sí? Entonces, Alexandra, ¿usted me puede confirmar si estamos proyectando el Excel que estamos viendo ahorita? No, no lo estoy viendo, pero espérame que hasta ahora lo está cargando. Lo está cargando hasta ahora. Ahora sí, profe, ahora sí. ¿Podemos confirmar de pronto con un par de participantes de que estemos viendo todos el Excel? Estamos viendo todos el Excel, ¿sí? ¿Me puedes ayudar a confirmar eso, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, perfecto, listo. Todos están respondiendo que sí, listo, perfecto, listo. Entonces, como ustedes bien saben, esta ley 2277 del 2022 viene con el apellido que es por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Eso, la negrilla y el resaltado, pues sabemos que va por fuera del texto original y se dictan otras disposiciones. Como les estaba comentando anteriormente, vienen unos cambios importantes. Aquí vamos a tratar de enfocarnos en estos 4 pilares, ¿cierto? Y en esta patica, por decirlo así, en donde vamos a hablar principales cambios de impacto, tanto lo que es para el tema, digamos, de las rentas, personas naturales, en donde se involucra el tema de los dividendos, aquellos cambios importantes en temas de rentas, personas jurídicas, impuesto al valor agregado, porque aquí hay unos temas importantes a tratar que van en conjunto con lo que es el nuevo régimen simple que viene desde el año 2019 aplicándose, ¿sí? Y el procedimiento tributario que nunca puede faltar en una reforma tributaria. Siempre hay un tipo de amnistía, siempre hay un tipo de cambio en todo el tema del régimen sancionatorio y procedimental en el tema, digamos, tributario aquí en Colombia. Siempre se afecta esa parte, digamos, ese título del estatuto tributario que tiene que ver con todo el tema, digamos, de sanciones y también aplicación de amnistías. Eso es muy importante, ¿listo? Entonces aquí eso es una referencia que se puede estar haciendo. Aquí tenemos, digamos, como parte de lo que vamos a ver aquí, como para poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir directamente con un tema de los principales cambios que nos trajo a nosotros en renta persona natural. Estos son temas que han sido muy discutidos, incluso, digamos, en redes sociales y como posiblemente ustedes han podido notar en otras charlas a las que efectivamente los han invitado y que ustedes han podido, digamos, ir mirando como esos efectos que se están presentando ya, digamos, para este año 2023 en un tema, digamos, de una estrategia tributaria para esos clientes que son juiciosos o para sí, los clientes que tenemos que son juiciosos, que se preocupan desde el primer día y que no llegan, digamos, al final de un día antes de que se venza la renta, y como, bueno, ¿qué tengo que hacer y cómo puedo aprovechar? Porque pues igual es muy difícil tratar ese tipo, digamos, de clientes, ¿no? Y aquí que la mayoría somos contadores y vivimos la experiencia de estar haciendo ese tipo, digamos, de declaraciones de impuestos, pues sabemos o me lograrán entender, ¿cierto? El tema, digamos, de la situación que a veces se nos presenta a nosotros en todo lo relacionado con los clientes, ¿no? Entonces, esos son temas que a veces uno tiene que saber manejar. Bueno, digamos que hago una referencia a la VT del año 2023 porque vamos a ver unos pequeños ejemplos y obviamente, digamos, el tema, digamos, de los límites para poderlos entender en pesos. Vamos a tomar como referencia ya lo que estamos viviendo ahorita, que es la OET del año 2023, que quedó en 42.412 pesos, ¿sí? Entonces, digamos que en este orden de ideas, el primer cambio que se presenta es en el numeral 10 del artículo 206, en el cual se disminuye ese límite en VTs del 25% de renta exenta. Recordemos que el artículo 206 del Estatuto Tributario nos dice a nosotros o nos plantea lo que son las rentas exentas en conceptos de rentas de trabajo, ¿sí? Y en el numeral 10, allá abajito, nos habla de un 25% de renta exenta sobre una base de los ingresos, menos ingresos no constitutivos de renta, ganancia racional, menos otras rentas exentas y deducciones especiales,
se van a tomar este 25%. O sea, esto ya es un tema que todos manejamos, que todos ya sabemos cuál es la base de ese 25%. Pero aquí la afectación o realmente, digamos, lo que nos presenta la reforma tributaria, que ya es aplicable para este año 2023, es esa disminución de la renta exenta, en donde pasamos digamos, de una descripción que nos hablaba de 240 VTs mensuales, que en el año, pues multiplicándola por 12, nos daba a nosotros un límite de 2.880 VTs, a tan solo 790 VTs en el año. Entonces, pasamos prácticamente, digamos, casi una disminución de 3 veces lo que era su límite del 25%, el límite en VTs, ¿cierto? De 2.880 VTs anuales a 700 VT anuales. Eso en pesos, ¿qué representa para el año 2023? Pues que las personas que se vayan a quitar o se vayan a disminuir el 25% de renta exenta, en esa depuración de la determinación de la renta líquida agravable, van a encontrarse que tenían un límite que anteriormente estaba en 122.147.000 pesos, ¿cierto? A tan solo 33.505.480. En efecto, digamos, esto es un impacto, es un golpe fuerte para unos salarios que posiblemente, digamos, llegaban al punto de llegar a aprovechar lo que era ese límite que se presentaba, ¿cierto? En esta renta exenta. Caso contrario es que las personas que nunca lograban llegar a aprovechar ni siquiera un 20-25% de este mismo valor, pues efectivamente, digamos, es posible que no les llegue a afectar. Recordemos que una de las controversias que se presentaban incluso en temas radiales era que las personas que se ganaban 10 millones de pesos iban a tener que pagar más impuestos. Eso es falso, ¿sí? Eso es falso. De pronto alcanzamos a ver el tema de los 10 millones de pesos. Sin embargo, la afectación que realmente, digamos, se va a presentar para estas personas es un aumento en el impuesto para aquellos que ganan entre 15 millones y 60 millones de pesos en el año. Y luego están los que ganan más. Para los que ganan mucho más de ese, perdón, mensual. Aquellas personas que se ganan entre 15 millones y 60 millones de pesos en el mes, ¿cierto? Es a quienes les va a afectar este cambio de la disminución en el tema de la renta exenta, de que trata el numeral 10 del artículo 206. El ejercicio ya se hizo, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar acá, vamos a ver aquí un pequeño ejercicio de cuál es su afectación. Las personas, de una vez les digo, las personas que ganan 10 millones de pesos no les va a afectar, los que ganan 11 millones tampoco. La afectación realmente nace en el momento en que usted empieza a vengar desde los 15 millones de pesos hasta los 60 millones de pesos mensuales. La persona que se gana más de 60 millones de pesos, como por ejemplo, digamos, un ingreso promedio de 100 millones mensuales, ¿sí? Va a tener un aumento en el impuesto de renta, pero pues obviamente este tipo de límites que pues en la costumbre lograba aprovecharse todos esos límites de los que trata la norma, se convierten en valores marginales y esos valores marginales no le afectan el aumento del impuesto en referencia a sus ingresos. Puede que sí se aumente, pero en temas de flujo no le va a afectar porque obviamente ese aumento es mínimo. Y ya lo vamos a ver en el tema, digamos, de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, primera afectación dentro de lo que es el tema de los cambios que nos trae la ley 2277 es este pequeño detalle y es la disminución que se presenta directamente atribuida a lo que es la renta exenta, ¿sí? Del numeral 10 del artículo 206. Ese 25% ya no van a ser 2.880 VTs en el año, sino tan solo 790 VTs. ¿Listo? Segundo cambio es que esta exención de la que estamos hablando acá, de lo que es este 25%, aplica para las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Cuáles serían esos? Pues las personas que trabajan de forma independiente y generan esos conceptos de rentas de trabajo de que trata el artículo 103 del estatuto. Honorarios, servicios personales, comisiones, entre otros que no tengan que ver con un tema de una relación laboral, legal y reglamentaria. Entonces, aquí hay algo muy importante porque si ustedes no se acuerdan, recordemos que este 25%, ¿cierto?
aplicaba era para aquellas personas que generaban ingresos por concepto de honorarios o servicios personales, que constataran o que por lo menos, digamos, dijeran a sus contratantes que no habían contratado a 2 o más personas ejerciendo el mismo ejercicio por un periodo de 90 días continuos o discontinuos durante el año. Era una norma que yo no lograba entender por qué me condicionaban mis rentas de trabajo como honorarios o servicios personales en referencia a estar contratando a otras personas para que me ayudaran a ejercer el trabajo que yo estaba haciendo. O sea, yo como auditor, revisor fiscal, un ejemplo, en efecto puedo llegar al punto de contratar asistentes, incluso seniors o juniors, para obviamente armar un equipo y poder presentar un buen trabajo en referencia a una revisoría fiscal. Sin embargo, la norma me decía, no, usted no puede aprovecharse de este tipo de exenciones si no es que trabaja solo, porque me condicionaba de esa forma. No puede tener más de 2 personas trabajando para usted y en un periodo de 90 días continuos o discontinuos. Si yo me pasaba ese tiempo, pues recordemos que perdía este beneficio, me tenía que coger a costos y gastos, irme por como la cuarta subcédula, por decirlo así, de la cédula general, que era la de los honorarios que se tomaban costos y gastos, y pues realmente perdía muchos beneficios en temas, digamos, que tienen las personas que generan, en efecto, digamos, esas rentas de trabajo por relación laboral o legal y reglamentaria, y todo el tema, digamos, atribuido a qué? A aquellos profesionales que trabajan como independientes y no tienen, digamos, como contratado mano de obra directa, ¿sí? Entonces, afortunadamente, la norma corrige ese error tan fatal que era inexplicable. Yo nunca lo entendí. Yo traté como de preguntarle incluso a la administración tributaria cuál es la justificación, ¿sí?, del legislador para que limiten esta extensión del 25% para esas personas que supuestamente tenían que no puedan contratar a más de 2 personas por más de 90 días en el año. Entonces, en efecto, nunca recibí respuesta, ¿cierto? Y afortunadamente eso ya se corrige. Entonces, cualquier persona, entonces nótese que acá algo es muy importante y es que los profesionales independientes que facturan electrónicamente o que pasan cuenta de cobro, ya no tienen que estar justificándole a su contratante si contrataron o no a más de 2 personas por un periodo igual o superior a 90 días continuos o discontinuos durante el año, sino que ya simplemente por estar generando rentas de trabajo diferentes a una relación laboral o legal y reglamentaria, pues tienen derecho a este 25%. Y aquí les hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque el artículo 383 del Estatuto Tributario, que habla de todo lo relacionado con el tema, digamos, de la tarifa de retención de la fuente progresiva que se encuentra ahí, ¿sí?, que empieza a partir de los 95 VTs y es una tarifa, digamos, progresiva, también aplica para esas personas, para esas personas que trabajan o aplica rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que lo mismo para ellos, o sea, ya pueden aprovechar esa depuración, ¿cierto?, de retención en la fuente del artículo 383 sin que le hagan una tarifa plena del 11% o del 10% si no es declarante de renta. Entonces, esos cambios son muy positivos para las personas naturales, ¿sí?, que en efecto generan rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. Entonces, ya a partir de este año, ya no hay que justificar o ellos ya no tienen que estar comunicándole al contratante el tema, digamos, de la subcontratación, por decirlo así, ¿cierto? Sino ya tienen derecho a todo esto porque la norma se los permite. Entonces, este es un cambio positivo. En efecto, este no es un cambio muy positivo, ¿cierto? Es un cambio, digamos, que es drástico. Yo no le diría un cambio negativo, sino es un cambio drástico en donde efectivamente nos van a poner a tributar un poquito más. ¿Listo? Otro cambio importante es para los pensionados, pero para los pensionados que reciben pensiones del exterior. Entonces, el numeral quinto del artículo 206 hace un agregado, ¿sí?, en donde se dice que esa renta exenta mensual de 1.000 VTs, que serían 12.000 VTs en el año, no solamente aplica para las pensiones reconocidas por la ley nacional, o sea, la ley 100 del 93 aquí en Colombia, sino que esa exención también aplica a las pensiones que se obtengan en el exterior o
bueno, u organismos multilaterales, o sea, todo lo que se reconozca como una pensión, un ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia y asimiladas a una pensión en el exterior, ya pueden gozar a partir del año 2023 de esa renta exenta que equivale a 12.000 VTs en el año. Si nosotros nos venimos acá y recordamos cuántos son 12.000 VTs en el año, ¿cierto? Pues nos van a dar a nosotros 508.944.000 pesos en rentas exentas, en temas, ¿cierto? En temas de pensiones. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que hasta el año 2022 nosotros teníamos derecho, ¿sí?, a la renta exenta únicamente para las pensiones reconocidas bajo la norma local. Entonces, si yo tenía un pensionado que recibía pensión de Estados Unidos y recibía pensión de Colombia, pues obviamente, digamos, yo esas dos pensiones las unificaba, las consolidaba, las declaraba en lo que era esa cédula de pensiones, y la renta exenta aplicaba únicamente para las pensiones en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que la pensión que yo recibía de Estados Unidos, por ser un residente fiscal, que no lo vamos a hablar ahorita acá, todo el tema, digamos, de las condiciones para saber si soy declarante o no soy declarante de renta sobre ingresos de fuente nacional e ingresos de fuente extranjera, es todo el tema, digamos, de la residencia fiscal del artículo 10 del Estatuto Tributario. Esta persona tenía que pagar rentas y obviamente, digamos, pasaba el umbral de la renta líquida agradable que comienza a partir de las 1.090 VTs, impuesto en Colombia por esas rentas generadas en Estados Unidos. Entonces, ya se le puede decir a este pensionado que pues lo que pagó el año pasado en impuesto, pues ya no va a tener que pagarlo este año porque sus pensiones de Estados Unidos están cubiertas bajo lo que es una renta exenta gracias al cambio que se presentó en el numeral quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario, en donde ya adicionaron o involucraron a estas pensiones del exterior. Entonces eso es algo muy positivo también para ellos. Sin embargo, pues acá digamos que hay un tema que es también controversial y a mí me gusta preguntárselo incluso a mis alumnos en los seminarios o en los diplomados, y es, ¿una pensión debería estar grabada sí o no? Y pues obviamente eso es un tema que normalmente genera mucha polémica, porque todo el mundo a veces, digamos un 70-80% concuerda de que no deberían pagar impuestos porque según la lógica que se presenta es que ya se pagó impuestos en el momento en que la persona estuvo trabajando, ¿sí? De hecho, incluso si yo quisiera hacer ese ejercicio acá y digamos que dejara de compartir acá y me reúno con ustedes y les digo, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes opinan que una pensión debería estar grabada en Colombia? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si alguien quiere compartir su experiencia, me gustaría escucharla. De lo contrario, pues continuamos acá, digamos, con esos cambios que estamos viendo. Pero sí sería muy importante tener en cuenta por qué una pensión sí debería o no debería pagar impuesto en relación, digamos, con toda la estructura que se está presentando en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia sería justo que una pensión pagara impuestos, sí o no. Entonces, el que me quiera dar un argumento del sí o del no, bienvenidos sean, ¿listo? Bienvenida sea el argumento. Entonces, digamos que sería chévere de pronto que alguien nos compartiera su opinión, ¿no? Sobre si deberíamos o no deberíamos estar pagando impuestos sobre las pensiones. ¿Listo? Vamos a ver entonces acá, continuamos con esa pequeña... por acá nos dicen, especialmente los congresistas deberían pagar pensión. Interesante, interesante. Entonces, continuamos acá con el tema, digamos, de nuestra pequeña presentación, en donde vamos a ver el efecto. Hay un efecto sobre lo que es el tema, digamos, de esa disminución de la renta exenta del 25%. Entonces, vamos a ver los paralelos. Tenemos tres ingresos. Uno que es ingreso promedio de 15 millones. ¿Sí? Tenemos un ingreso promedio de 15 millones. Tenemos un ingreso promedio de 60 millones, tenemos un ingreso promedio de 100 millones de pesos. Por ahí se activó un micrófono. ¿Algo para compartir? Perfecto, listo. Entonces, nótese acá que voy a coger esto que está acá y lo vamos a poner una vez en azulito, porque esto es lo que se aplica a partir de este año.
¿Qué hubiera pasado si no se hubiese presentado ese cambio? O venga, lo ponemos con este colorcito Pues más chévere. muy bien, 47 participantes, o sea, más esto. Estoy escuchando un micrófono, les agradezco por favor la desactivación de los micrófonos. ¿Sí? Era Vladimir que acabó de ingresar, pero ya lo bloqueé. Sí, por favor, que solamente hable el profesor. Entonces, bueno, listo. Tenemos esos tres ejemplos en relación, digamos, con lo que les estaba comentando ahorita y era el tema, digamos, de los salarios, ¿no? Entonces tenemos un ingreso promedio de 15 millones, el de 60 millones y el de 100 millones. ¿Qué pasaba cuando existía el límite, si no hubiese sido el cambio que nos trajo la reforma, y cómo queda ya con el límite de las 790 VTs? Nótese que esta persona en el año recibe 211.500.000 pesos por salario, ¿sí? Y obviamente se le restan sus ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, que están directamente atribuidos ¿a qué? A todo lo relacionado con el aporte a salud, el aporte a pensión y el aporte a las AFP. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas es lo único. Estos ejercicios que estamos viendo acá son ejercicios planos, ¿sí? No quiero un comentario, pero pues la persona tiene derecho a dependientes, ¿no? Que la persona puede hacer rentas exentas, sí, todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que aquí lo que vamos a ver es en un tema plano, ¿cierto? Un tema, así, digamos, fácil, de cuál sería el impacto para una persona que no tenga una planeación tributaria, que no tenga rentas exentas, que no tenga deducciones o que, no o que tome la decisión de no tomárselas, ¿listo? Y es que hago la aclaración porque ya me ha pasado en otros casos que pues obviamente a todos el tema de la contaduría y los impuestos nos apasiona y empezamos a generar un par de, digamos, de discusiones en el sentido de que, pero pues acá no lo vamos a hacer, aquí es un tema, digamos, plano, ¿listo? Entonces, nótese que tenemos un subtotal, ¿cierto? De lo que son 195.300.000, que en este ejemplo nos sirve como la base para tomar el 25%. ¿Qué pasaría acá? Pues aquí lo que hacemos es tomar el 25% en donde no supera el límite. ¿Cuál era el límite hasta este año? Entonces, hasta el año pasado, 122 millones de pesos, 146. Pues sabemos que el 25% no llega a ese límite, me puedo tomar el 25%. Caso contrario, es que el 25% con el límite de las 790 VTs, pues llegamos al límite de los 33.505.000, ¿sí? Que efectivamente para ahí, o sea, el 25% de 195 millones supera el límite de las 790 VTs, o sea que solo me puedo tomar 790 VTs. Nótese acá ya el primer impacto, y es que la renta líquida gravable con el límite de 2.880 ya se me empieza a disminuir con el de 790, y ahí es donde empieza a aumentarse el impuesto. Pues claro, la renta líquida en VTs nos va a dar a nosotros aquí 3.453 VTs, aquí 3.814 VTs. Esto lo que hacemos es compararlo con esa tarifa bonita que se encuentra progresiva en el artículo 241, que si nos vamos al 241 del Estatuto Tributario, efectivamente es esta, vea, desde 1.090 VTs en adelante, con una tarifa progresiva del 0, 19, 28, 33, 35, 36, 39, utilizando lo que es esta fórmula para llegar a un valor marginal del impuesto, ese porcentaje marginal, ¿cierto? Entonces, nótese acá que ya empezamos a ver el primer cambio. Claro, pues es que ya no tengo el límite para aprovecharlo, sino que el límite me bloquea el 25% al que yo tengo derecho. Entonces, acá el impuesto en VTs, pues aquí lo que hacemos es todo el tema, digamos, de la formulita que nos trae directamente el cuadro del artículo 241. Entonces, el impuesto pasa con el límite de 2.880, a diferencia del 790, llegamos acá al punto de tener una diferencia de un aumento de 4.289.000 en el impuesto. Obviamente, digamos, esto prácticamente es la tercera parte del salario de la persona. Si la persona se gana 15 millones de pesos mensuales, prácticamente el impuesto se le va a aumentar ¿en cuánto? En la tercera parte, ¿cierto? En la tercera parte de su salario mensual promedio, con un aumento del 17%. Nótese que este aumento del 17% es aplicable directamente para esas personas que ganan 15 millones de pesos, ¿sí? 15 millones de pesos. Entonces uno dice, wow, se le aumentó 15 millones, se le aumentó el 17% del impuesto, ¿sí?
el impuesto en relación con el límite del cambio que se está presentando. Esto es real. Una persona que se gane 15 millones de pesos y no tenga dependientes, no tenga ningún tipo de deducción especial, ni nada por el estilo, y solamente tenga el tema, digamos, de renta exenta del 25%, este es el caso de la vida real de una persona que no tenga una planeación tributaria, y hay que decirle, vea, se le va a aumentar el impuesto en 4.200.000, casi la tercera parte del salario de lo que se gana mensual. 17% es el aumento. ¿Qué pasa con el que se gana 60 millones? En el año son 846 millones de pesos. Tenemos los ingresos no constituidos de renta ganancia ocasional, que son los aportes a salud y pensión, y el aporte al tema de pensión solidaria, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a ver el otro inconveniente, ¿no? Aquí, pues el límite eran 2.280 VTs, 2.880 VTs, que representan 122 millones de pesos. Y no te se queda que aquí llegaba el límite, el 25% de 816, efectivamente no son 122, ¿cierto? Es mucho más. Pero aquí el límite, llegaba al límite y lograba aprovechar ese límite de 2.880 VTs. Acá no, acá dice el 25%, efectivamente sobrepasa ese límite, y esta vez esa pared llega a las 790 VTs. Pues claro, pasamos de una renta líquida gravable de 693 millones a 782. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona pasa, ¿cierto?, de una renta líquida gravable en VT de 16.000 a 18.000. Y la afectación de su impuesto, ¿cuál es? Están sobre el mismo rango, ¿cierto? Están sobre el mismo rango. Pero resulta que acá el impuesto se le va a aumentar en 31 millones de pesos, equivalente a un 15%. O sea, a esta persona se le va a aumentar la mitad de su salario. Nótese acá que aquí se le aumentó la tercera parte. Aquí se le aumenta la mitad del salario mensual promedio que se gana el impuesto en referencia con estos límites. ¿Listo? Eso digamos que es un dato importante en relación con ese aumento. Y nótese el que se gana 100 millones. Se supone que debería ser mucho mayor, ¿cierto? Mucho mayor debería ser el aumento del impuesto, pero cuando llegamos aquí al final, ¿sí?, del aumento, nótese que a esta persona que se gana 100 millones de pesos solamente se le aumentan 33 millones en referencia con el que se gana 60. Entonces, ¿esto por qué sucede? Esto sucede por una sola razón, ¿cierto? Y es efectivamente por lo que es el tema, digamos, de la depuración de esta hermosa tabla progresiva, que si bien, digamos, va en aumento, lo que me está demostrando a mí es que entre yo más gano, menos pago impuesto. Obviamente la gente va a decir, pero es que esta persona está pagando 450 millones de pesos en relación, ¿cierto?, con el total de sus ingresos. Pues si ganan 1.410 millones de pesos, 450 se le van en impuestos, ¿sí? Pero pues esa persona se gana solamente 211 y 30 millones de pesos se le van en impuestos. Entonces, el tema, digamos, aquí es por el tema del flujo. Esta persona perfectamente puede pagar ese impuesto sin que le afecte el tema del flujo. Nótese que aquí el tema de lo que es el aumento es de 33 millones. Se le aumenta la tercera parte con un 8% únicamente. Si ustedes llegan a hacer este ejercicio y le empiezan a aumentar al ingreso promedio mensual a 100, 150, 200, 300, 500, puede que en referencia de 242 con 451 siga pagando mucho más impuesto, pero en temas marginales, en temas porcentuales marginales, este porcentaje va a ir disminuyendo hasta llegar más o menos a un 4 o 5% de aumento de un ejemplo de cuando existía el límite de las 2.800 VTs en referencia con las 790 VTs que hoy están limitadas. Entonces, este tema, digamos, es bastante particular en relación de que las personas que realmente les va a afectar el cambio del 25% se compromete solamente entre los ingresos entre los 15 millones y los 60 millones de pesos. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta, eso es muy importante, es uno de los temas más complejos de explicarle a nuestros clientes de la afectación de lo que va a pasar con su declaración de renta para el 2023 que se presenta en el 2024. ¿Listo? Dividendos.
Tema controversial, pasamos de una tarifa marginal del 10% en el artículo 242 a un pequeño inciso que dice que los dividendos que se distribuyan en calidad de no grabados van a ser o integrarán parte de la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios y van a estar sujetas a las tarifas señaladas en el artículo 241. O sea que esto se convierte en renta líquida gravable. O sea que si yo estoy acá y recibo dividendos, los dividendos puros, netos, se van a sumar a esta renta líquida gravable si solamente tengo ingresos por rentas de trabajo. Entonces, ese es un mayor impacto, ¿sí? Pasamos de una retención en la fuente, en el pago, en el momento en que se decreta el dividendo en calidad exigible, y pues efectivamente lo que yo pagaba de impuesto me lo retenían. Ahora resulta que me van a hacer una retención equivalente a un valor marginal del 15% si mis dividendos están por encima de las 1090 VTs, o sea que si a mí me pagan dividendos por encima, ¿cierto? Este año de 46 millones de pesos, me van a hacer una retención del 15% utilizando esta fórmula para llegar a un valor marginal. Pero entonces nótese algo muy importante de la norma, y es que me hacen una retención, ¿sí? Y al mismo tiempo tengo derecho a un descuento tributario por dividendos mayor a la retención del 19%. Si nosotros nos fijamos atentamente a este tipo de cambios, si solamente voy a recibir dividendos y voy a recibir dividendos por encima de los 100 millones de pesos, siempre voy a tener un saldo a favor en renta por dividendos. Ya vamos a ver. Cambio importante, claro, por tal motivo cambia la estructura de la determinación de la renta líquida gravable del artículo 331, que es un cambio que también lo hace la ley 2277 y nos dice a nosotros, se van a sumar, o la determinación de la renta líquida gravable de acuerdo al artículo 331 del estatuto, nos dice a nosotros, se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las ventas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones, y de dividendos y participaciones, porque esto es lo nuevo, y a estas rentas líquidas o a esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 del estatuto, que es esta hermosura, ¿cierto?, de tarifa progresiva que estamos viendo, y efectivamente pues se hará su respectiva liquidación del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues pasamos de una renta líquida gravable en donde sumamos rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales consolidadas en la cédula general, sumábamos las rentas de pensiones y eso me daba la renta líquida gravable. Hoy en día, 2023, ya no es así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar las subcédulas de la cédula general, rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, le vamos a sumar las rentas líquidas de pensiones y adicional a eso, vamos a tener una renta líquida de dividendos o participaciones para así determinar la renta líquida gravable total. Entonces, esta es una afectación para las personas que reciben salario y reciben dividendos, porque si usted únicamente como socio recibe dividendos o participaciones, siempre le va a salir un saldo a favor de la siguiente forma. Entonces, tenemos el descuento tributario. Ya dice, las personas que perciban ingresos por dividendos van a tener derecho a un descuento tributario sobre esos mismos dividendos que van a estar grabados con el impuesto del 241, porque nótese y recuerden ustedes, hay que recordar algo muy importante, y aquí quitamos la presentación, y hay que recordar dos cosas importantes. Los dividendos se decretan de dos formas, ¿cierto? O se distribuyen de dos formas, y una es en calidad de no grabados, que es cuando les aplica la tarifa del 241, ¿cierto? Y las de grabados que van a estar sujetos a la tarifa general en el año del artículo 240, que es la de rentas jurídicas, del año en que se reparta. Entonces, si se llegan a distribuir dividendos grabados en el año 2023, hay que aplicarles el 35% y a ese resultado, ¿cierto?, se tiene que sumar a las rentas líquidas grabables de las rentas de pensiones. Esto es un enredo muy delicioso que va a tener que estar sujeto a la astucia por parte de la administración tributaria en el nuevo formulario de 210, que es aplicable para las personas naturales residentes fiscales en Colombia que declaran renta, ¿sí? Porque nótese que la norma me habla, ¿sí?,
la norma me habla de algo muy importante y es que, uno, cuando voy a la lectura del artículo 242, el inciso primero dice, pues, las que están en calidad y no grabadas, se les va a aplicar el artículo 241 que se sumará la renta líquida gravable, pero se les olvidó el inciso número 2. El inciso número 2 dice, a los dividendos o participaciones que se decreten en calidad de grabados, ¿sí? En calidad de grabados, pues efectivamente, ¿qué va a pasar con ellos? Pues se les va a aplicar la tarifa general de personas jurídicas establecida en el artículo 240 del Estatuto Tributario, que sería el 35% este año, y al resultado de eso, después de restarle, se convierte en renta líquida gravable para aplicarle el artículo 241. Entonces, nótese que vamos a tener una combinación de celdas muy bonitas, de cédulas en el formulario 210, porque, pues, si bien, digamos, se van a integrar los dividendos a la renta líquida gravable, tendrá que estar por aparte la de dividendos cuando se decreten en calidad de grabados, ¿sí? Todo lo relacionado con el artículo 49 del Estatuto Tributario, ¿listo? Vamos a ver un pequeño ejemplo acá, porque pues igual digamos que uno quisiera hablar de todo lo que sucede acá, ¿sí? Pero no alcanzamos a ver todo el tema, por eso pues ahorita Alexandra nos va a hacer una invitación al seminario de actualización que está haciendo CEDINSI, que pues obviamente está compuesto por 8 horas, ¿cierto? En donde se tratan todos esos temas de una forma más profunda y se logran entender por medio de ejemplos que se podría estar comprometiendo en temas tributarios para este año. Igual digamos que yo por aparte también los invito a todos ustedes, ¿cierto? A que ingresen ahorita a una página. Yo me dedico a hacer material didáctico también para temas de estudio, cartillas digitales, por si de pronto quieren tener algún tipo de conocimiento sobre esto, en donde también se hacen ejemplos muy fáciles de entender para obviamente, digamos, esos cambios que se están presentando. Para el pago de los dividendos tenemos una retención con una tarifa marginal del 15%, pero tenemos un descuento tributario con tarifa marginal del 19%. ¿Qué efectos se presentan acá? Nótese que acá tenemos el ejemplo de 600 millones de pesos. La persona solamente recibe 600 millones de pesos en el año por dividendos. No recibe salarios, no recibe honorarios por otro lado, sino la persona recibe 600 millones de pesos en el año, que es lo que le da para vivir en el año, ¿cierto? Y luego pues obviamente espera al tema, digamos, del otro año para saber cuáles van a ser sus dividendos. Entonces, en principio, antes de la ley 2277 teníamos los 600 millones, convertíamos esos 600 millones en VT, le aplicábamos el 10%, ¿cierto? Llegamos a 58 millones 728 el impuesto y se lo retenían en el momento en que se decretaban en calidad exigibles. ¿Qué pasaba en la declaración? Impuesto por dividendos 58, total impuesto a cargo, total impuesto neto de renta, menos la retención, no pagaba absolutamente nada. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora? Coja los 600 millones de pesos, conviértalos en VT, váyase a la tabla del 241, mire cuál es la aplicación del impuesto que le va a tocar, aquí nos dio el 35%, el impuesto son 178. Si yo hago esta resta, digo, uy, se me aumentó todo esto. Pues 119 millones de pesos es harto, pero eso no fue lo que se aumentó. ¿Por qué? Nos hacen una retención que es de acuerdo a la tabla que vimos ahorita, que si supera las 1090 VTs, ¿cierto? Esta retención, ¿no? Si supera las 1090 VTs, el 15%, aquí está el 15%, ¿listo? Entonces, tenemos una retención y en la declaración, en teoría, me tocaría pagar 95 millones de pesos. Obviamente la persona se asusta y dice, pero ¿cómo así que me toca pagar todo eso? No me puedo gastar esa plática. Sí, sí se la puede gastar. ¿Qué va a pasar? Vamos a determinar un descuento tributario en el pago de los dividendos. Entonces nos dicen nosotros, convierta los dividendos en VT, réstele 1090 y aplíquele el 19% y este es mi descuento tributario. 105 millones de pesos, 216 mil es mi descuento tributario, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en la declaración? Sencillo. Impuesto por dividendos, los 178 millones 679, le vamos a quitar el descuento tributario para que me dé un impuesto a cargo, ¿cierto? De 73 millones de pesos. ¿A qué equivale esto? Prácticamente se me aumentó 25% el impuesto. Pero resulta que a mí me hicieron una retención en el momento del pago. ¿De cuánto? De 83 millones de pesos, 0,66 mil pesos.
y eso obviamente me va a generar a mí que un saldo a favor de 9.603.000. Entonces, nótese que no entiendo por qué el gobierno nacional se inventa toda esta locura, ¿cierto? En vez de haber hecho esto, ya. El impuesto de renta, el impuesto por dividendos, lo vamos a pasar del 10% al 13%. Ah, listo, vea. Mucho más impuesto, no, me ahorro todo este paso ridículo y a la final sí hay un aumento que equivale obviamente solamente al 3% marginal. Pero no, el gobierno dijo compliquémonos la vida y hagámoslo de esta forma. Sin embargo, sí voy a tener siempre un saldo a favor. Lo que pasa es que cuando yo recibo los dos, ¿cierto? Cuando recibo los dos, aquí ya existe un tema muy importante y es que sí hay un aumento considerable en el impuesto, porque si yo recibo ingresos por salario y dividendos, pues antes de la ley pagaba por un lado 25 millones de impuesto, el tema de los dividendos, y se me consolidaban en 84.473.000, pero como ahora los dividendos hacen parte de la renta líquida agravable, pues este valor de la tarifa del 241, pues ya no son 3.454 VTs que se clasifican en esta tabla, sino pues se me va a aumentar a 17.962 VTs, que eso se considera un impuesto mucho más alto, en donde pasamos de pagar 84 a 235, pero como esto tiene un descuento tributario de 105, realmente lo que termino pagando son 130.091.091 en referencia con 84, con un aumento del 50%, ¿cierto?, del impuesto en relación con la norma anterior. Esto es lo que se me va a presentar a mí en cambios que se presentan en lo que son todo lo relacionado en renta natural. Tenemos obviamente, digamos acá, una reducción también, tema importante, que se me reduce el límite del 40%, pasando de las que eran 5.040 VTs del 40%, ¿se acuerda? De los ingresos, de lo que era esas rentas exentas y deducciones especiales, y pasamos a 1.340, o sea, pasamos de 213 millones de pesos del límite del 40% de las rentas exentas y deducciones especiales a tan solo 56.832.000, y por allá se crean un tema de dependientes adicionales, 72 por cada hijo adicional que tenga, y adicionalmente a eso se crean por allá un tema del 1% del valor de las adquisiciones con un límite de 240 VDs. Muchas personas dicen que eso es un beneficio. Para mí no. ¿Por qué no? Porque es que a mí me digan que me puedo tomar el 1% del valor de mis adquisiciones en el año con un límite de 240 VTs. ¿Cuántos son 240 VTs? 240 VTs hoy en día son 10.178.000. Para que yo me pueda tomar hasta el límite dentro de lo que es mi depuración del impuesto de renta, el 1% de mis adquisiciones equivalente a 10 millones de pesos, quiere decir que yo tengo que gastarme más de 100 millones de pesos en el año para llegar a aprovechar realmente lo que es este beneficio que me está dando a mí dentro de la depuración, de restarme costos y gastos, ¿cierto?, en mi depuración de la renta. Mucha gente dice, no, pero es que yo hago mercados de 2 millones de pesos y le voy a pedir la factura electrónica, porque hay que pedirle factura electrónica para poder soportar ese 1% del valor de las adquisiciones. Y entonces me dice, no, yo hago mercados de 2 millones de pesos. Pues claro, en el año, ¿cuántos son? 24 millones de pesos. ¿Cuánto es el 1% de eso? 240.000 pesos. O sea, pregunto yo, 240.000 pesos menos en la sumatoria de rentas exentas y deducciones especiales son relevantes en el impuesto sobre la renta y complementarios? No. 240.000 pesos no son nada. Y estamos hablando de una persona que gastó en mercado 24 millones de pesos. Una discusión que mucha gente decía, no, pero es que tengo un profesional que dijo, esos son chichiguas, y sí, son chichiguas. Hay personas que decían, no, eso sirve. 240.000 pesos le sirve, o sea, 24 millones de pesos en el año equivalen a 240.000 pesos. 240.000 pesos realmente sirven en la depuración para disminuir la renta líquida agravable. Se los dejo a juicio de ustedes, ¿listo? Nos quedan unos pocos minutos, no sé, digamos, cómo podríamos tener en cuenta acá, porque pues igual vemos acá
que el tema es muy interesante, uno quisiera seguir hablando, pero realmente esta era una invitación más o menos para que ustedes se enteraran, primero que todo me conocieran a mí y se animaran obviamente, digamos, a participar en lo que es nuestra actualización de reforma tributaria, que la vamos a hacer en 2 jornadas, ¿cierto? Más o menos de 4 horas cada una, pues obviamente pues para poder llegar al punto de lograr entender esto mucho más. Sin embargo, les voy a hacer un resumen así, súper ejecutivo, ¿listo? Para que más o menos quede, digamos, como el objetivo cumplido de lo que es esta charla, esos 4 pilares. Y lo otro es rentas personas jurídicas. Cambios en dónde? En la tarifa general. Se mantiene de forma permanente en el tiempo. La tarifa general de personas jurídicas el 35%, se mantiene la del 9%. Las entidades financieras se les va a aumentar 5 puntos durante 5 años, teniendo en cuenta que tienen una renta líquida agradable de 100.000 VTs en adelante, entonces van a tener tarifa general del 35% más 5 puntos adicionales. Tenemos en efecto, digamos, uno nuevo, que es el tema, digamos, de contribuyentes que generen energía eléctrica a través de recursos hídricos, que va a ser el 38%, 35% de tarifa general, más 3 puntos de sobretasa por 4 años consecutivos, desde el 2023 hasta el 2026. Y tenemos la de los que son las empresas editoriales que se dediquen únicamente al tema de la edición de libros en Colombia, con una tarifa del 15%. Tenemos sector carbón y petróleo, quienes se dediquen a estas actividades, que es la extracción de hulla, extracción de carbón líquido y extracción de petróleo crudo, van a tener unas tarifas o sobretasas adicionales de acuerdo a unos promedios de venta de los barriles o de lo que es ese recurso no renovable, con una tabla que va a sacar la Agencia Nacional de Hidrocarburos en relación con unos percentiles a nivel mundial para saber si van a tener que pagar el 5, el 10 o el 15% de sobretasa adicional. O sea que una empresa podría llegar hasta el 50% de tarifa de renta, teniendo en cuenta que sería 35% más el 15%. Y tenemos un 15% para el sector hotelero, para servicios hoteleros, parques temáticos de ecoturismo, parques temáticos de agroturismo, que sean nuevos proyectos o remodelaciones, durante 10 años el 15%. Tenemos un tema de tasa de tributación mínima en donde se va a tener que utilizar una formulita en donde la norma nos dice a nosotros que los contribuyentes no van a poder estar pagando un impuesto inferior al 15% de impuestos sobre la utilidad contable. Aquí hay algo muy importante y es tener en cuenta que recuerden que cuando la renta líquida gravable es mayor a la utilidad contable, siempre se va a pagar un impuesto mayor en temas de porcentaje efectivo anual en relación con el 35%. Sin embargo, el truco acá está, y es que cuando la renta líquida agradable sea menor o inferior a la utilidad contable, pues efectivamente ese impuesto se va a dividir con la utilidad contable, haciendo una pequeña depuración, ¿sí?, que nos trae a nosotros lo que es la norma, para determinar si estoy pagando o no por encima o menos del 15%. De lo contrario, pues tendré que terminar de pagar lo que me hace falta para llegar a una tributación mínima del 15%. ¿Listo? Nos traen unos descuentos, unos límites a unos descuentos tributarios. Este va a ser el artículo 259-1 del estatuto, en donde esta lista que está acá de descuentos tributarios, la sumatoria de todas, si se las llega a tomar todas, no pueden superar del 3% de la renta líquida ordinaria de antes de depurarlas. Entonces, digamos que es otra fórmula que hay que hacerlo. Y la novedad es que el artículo 115 del Estatuto Tributario, uno, elimina el descuento tributario de ICA del 50%, eso ya no procede para el año 2023, o sea que el gasto de ICA, el valor del impuesto de ICA que se pague se va a tratar nuevamente en 100% como gasto, ya no se va a poder utilizar el 50% como descuento tributario. Y para obviamente las petroleras, todo el tema, digamos, o las empresas que se dedican directamente a la extracción de recursos no renovables, todo el tema de las regalías no van a ser descontables en el impuesto de renta para ellos. ¿Listo? El IVA nos traen unas pequeñas connotaciones, y es que a partir de este año se grava todo el tema de la comercialización de animales domésticos. Eso ya es una actividad que se encuentra grabada, ¿sí? Las personas que solamente se dediquen
a las actividades del numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario y que pertenezcan al régimen simple de tributación, no van a ser responsables de IVA independientemente si son o no personas jurídicas. Entonces, yo me dedico solamente al tema de minimercados, peluquerías y otros que existen dentro de lo que es el numeral 1 del artículo 908 y efectivamente, pues no van a ser responsables de IVA. Otro cambio es que no van a ser responsables del impuesto sobre las ventas las personas naturales que pertenezcan al régimen simple de tributación y que sus ingresos sean inferiores a 3.500 UVTs. Recordemos que hasta el año pasado, independientemente de que usted fuera persona natural o jurídica, ¿cierto? O independientemente, más bien, siendo persona natural y perteneciera al régimen simple, no importaba el monto de sus ingresos para el tema de la responsabilidad del IVA de los topes que tenemos considerados en el artículo 437 del Estatuto Tributario, usted era responsable de IVA sí o sí, ¿sí? Así no superara esos ingresos. Hay un cambio en la norma, simplifican más el tema y lo vuelven más atractivo todo el tema del régimen simple de tributación, y es que si usted es persona natural, se acoge al régimen simple de tributación y sus ingresos no superan las 3.500 UVTs, pues no va a ser responsable de IVA. Obviamente sí tiene que seguir facturando electrónicamente, porque esas son las condiciones que tienen el tema del régimen simple de tributación, pero ya no será, ¿cierto?, responsable de IVA. Y nos graban este servicio, el servicio de transporte de valores, autorizado por la Superintendencia de Vigilancia Privada, cambia el tratamiento, pasa de excluido y se graba con la tarifa especial de IVA que se encuentra en el artículo 462-1, que es la del IU. Entonces, ahora los servicios de transporte de valores que estén autorizados por la Supervigilancia Privada pasan a ser grabados, pero grabados con la base grabable especial del IU, igual que el tema de la vigilancia, de servicios temporales, temas de aseo y cafetería, etcétera, etcétera, que se encuentran allá descritos en el artículo 462 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Se graban a partir de este año espectáculos de toros, carreras de caballos y las carreras de perros. Ya se graban con la tarifa general del impuesto de renta para este año. Eso era algo que mucha gente pedía porque por cuál era el beneficio de que fueran excluidos, por qué tenían ese beneficio. ¿Listo? Y nace un tema de procedimiento tributario para las declaraciones de IVA y el artículo 92 nos dice a nosotros, de acuerdo con este artículo de procedimiento, se dice que los responsables del impuesto sobre las ventas que dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, o sea, a partir del 13 de diciembre del 2022, 4 meses adelante, presenten las declaraciones de IVA que al 30 de noviembre se considerará sin efecto legal alguno por haber sido presentadas en un periodo diferente al obligado, no van a estar obligados a liquidar y pagar la sanción de extemporaneidad ni los intereses de mora. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que eso es un tema de procedimiento en donde ustedes pueden corregir la periodicidad del IVA si lo hicieron de forma incorrecta. Sin embargo, si ustedes participan en este seminario que vamos a coordinar con CEDINSI para el 2021, si no estoy mal, en horarios de la noche, les voy a explicar un efecto de una sentencia que salió incluso en noviembre de ese año, ¿sí?, de 2022, en donde se declara inexequible el decreto reglamentario o la expresión del decreto reglamentario, en donde se habla de la ineficacia en el tema, digamos, de la periodicidad del IVA, teniendo en cuenta que el artículo 600 habla del periodo más no de la ineficacia, por lo tanto, el decreto excede, ¿cierto?, algunos límites que le entrega, digamos, el gobierno, y pues dice cosas que no debería estar diciendo. Entonces, es un tema, digamos, para debatirlo, y sería muy interesante que pudieran participar para que obviamente puedan, digamos, entrar, digamos, en discusión esa sentencia que también incluso ayuda mucho con el tema de la periodicidad en el IVA. ¿Listo? Y por último, tenemos unos temas de simple. El simple, el mayor cambio que se presenta es la reducción de los ingresos para aquellos personas naturales y jurídicas que se dediquen al todo el tema, digamos, de servicios servicios profesionales, en donde predomina el factor intelectual y que ya no está limitado a las 100.000 VTs como las otras funciones o los otros numerales del artículo 908 del estatuto, sino que
se limita únicamente a 12.000 VTs, más o menos unos 400, 500 millones de pesos en el año, para pertenecer al simple. Entonces, digamos que se dieron cuenta que mucha gente estaba utilizando el tema del régimen simple para el tema del abuso en materia tributaria, porque pues están pagando mucho menos impuestos, y lo que hicieron es reducir esos límites con la intención de que esas personas vuelvan a pertenecer al régimen ordinario y paguen un impuesto justo. Obviamente, digamos, en todos los grupos, en todas las actividades que se encuentran enumeradas en el artículo 908 del estatuto, se disminuyen las tarifas, excepto para quienes prestan servicios profesionales en donde predomina, ¿sí? Donde predomina el factor intelectual, en donde se nos aumenta de 5.3 al 7.3% en adelante la tarifa del impuesto simple. Eso se manejaría más o se estudia más en el seminario de actualización que tenemos programado con CEDICE, ¿listo? Entonces, una vez más, les hacemos la invitación a todos ustedes, ¿sí? Para que se inscriban en este seminario de actualización de 8 horas, en donde se les entrega un certificado y ustedes salen súper duchos en lo que estamos hablando hoy en día, ¿listo? Vamos a tomarnos 5 minuticos más en un tema de procedimiento, porque sí me gustaría que ustedes también salieran con esto en la cabecita de qué fue lo que pasó con unos temas de procedimiento, ¿cierto? En relación con el tema de amnistías y unas reducciones, ¿cierto? En temas, digamos, de un artículo muy controvertido que siempre ha sido el 651, ¿no? Entonces, en primera instancia, la norma nos trae una reducción transitoria de los intereses de mora para aquellas declaraciones que se encuentren pendientes de pago. Entonces, se les va a disminuir en el 50% la tasa establecida de mora, de acuerdo al artículo 635, y pues van a poder liquidar y pagar hasta el 30 de junio del 2023 todos esos intereses reducidos prácticamente a la mitad. Recordemos que los intereses en la DIAN o en el tema, digamos, de impuestos, pues manejan una tarifa diferente mensualmente. Pues hay que coger esa tarifa y se divide en el 50%, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que esta reducción transitoria solamente aplica para aquellas declaraciones que se encuentran presentadas pero pendiente de pago. O sea, si está usted omiso o está, digamos, con un chulo de ineficacia en la presentación de una retención en la fuente, pues efectivamente no aplica la reducción, porque nótese que es solamente para aquellas deudas pendientes de pago. Si usted no ha declarado, todavía no existe una deuda ante la DIAN. Entonces, haga de cuenta que ese es como, se le hizo la declaración de renta a la persona natural o jurídica, le dio un valor muy alto por pagar y la persona dijo, no tengo toda esa plata para pagar, ¿qué puedo hacer? Pues pague las cuotas. Es lo que normalmente uno hace liquidando intereses todos los meses, dependiendo, digamos, como a la condición del flujo de la persona. ¿Qué pasa acá? Pues ahora esos intereses se reducen a la mitad para que pueda pagar todo esto hasta el 30 de junio del 2023. Sin embargo, tienen hasta el 15 de mayo para un acuerdo de pago si de pronto los intereses y el valor del impuesto todavía pendiente por pagar es muy alto. Y hay que tener en cuenta que si usted suscribe el acuerdo de pago, la reducción de los intereses van únicamente hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio del 2023, los intereses vuelven otra vez a ser el 100% de la tarifa establecida de acuerdo al artículo 635. ¿Listo? Vienen reducciones en sanciones por extemporaneidad y la tasa de los intereses de esa extemporaneidad, en donde se reducen los dos en un 60%, dando a entender que solamente se va a pagar el 40% de la sanción, el 40% de la tasa de intereses, después de haber aplicado las reducciones de que trata el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, esta reducción transitoria aplica únicamente para aquellos que estén omisos y que la DIAN no les haya enviado algún pliego de cargos, que ustedes se encuentren en estos momentos en una liquidación oficial de aforo, o estén en un procedimiento administrativo muy avanzado en relación con un tema, digamos, de omisión, de inexactitud, o cualquier otro tipo de, digamos, de requerimiento ya avanzado que esté ante la DIAN. Entonces, no he presentado la retención en la fuente, no he presentado la renta del 2021, no, solamente me han mandado persuasivos, entonces yo aprovecho, liquido la sanción
la reduzco al 50% o al 70%, dependiendo la condición del artículo 640, la que aplique, y luego de esa reducción la reduzco al 60%. Entonces, un ejemplo, ustedes tienen una sanción por extemporaneidad y les da 60 millones de pesos. Entonces, ese es el valor del impuesto. Recordemos que la sanción por extemporaneidad no puede superar el valor del impuesto a pagar. Entonces, tienen 60 millones de pesos por pagar, ¿sí? Declaran extemporáneo, liquidan la sanción, les da 60 millones de pesos. Estos 60 millones de pesos, ustedes van al artículo 640 y dicen, es la primera vez que me encuentro extemporáneo, entonces esto lo reduzco al 50%, pago 30 millones de pesos. Y adicional a eso, ¿cierto? Esto lo reduzco al 60%, o sea, voy a pagar el 40% de la sanción. Quiere decir que de una sanción de 60 millones de pesos, yo termino pagando 12 millones de pesos. Lo mismo pasaría con el tema de la tasa de interés, que no pagaría el 100%, sino solamente el 40%. La UGPP tiene derecho a reducirse todo el tema de requerimientos, pliegos de cargos, liquidación oficial y correcciones al 20%, siempre y cuando se pague hasta el 30 de julio de 2023 y de acuerdo al procedimiento que determine lo que es la UGPP. Esos son algunos tipsitos que se presentaron en temas de procedimiento. Y por último, tenemos reducciones importantes en el tema de las sanciones por no enviar información o enviarla con errores, de que trata el 651, que es la del reporte de información exógena, en donde uno se reduce la sanción máxima de 15.000 VTs a 7.500. Entonces aquí tenemos ya que ya no son 636 millones, sino 318. Ya no se cobra el 5% del valor no informado, sino el 1%. Ya no se cobra el 4% del valor informado con error, sino el 0.7%. Ya no se cobra el 3% del valor informado extemporáneo, sino el 0,5% del valor informado extemporáneo. Anteriormente, los errores que no tenían cuantía o no se podían identificar se liquidaban bajo una base atribuida a los ingresos netos o del patrimonio del año anterior. Hoy en día, cualquier tipo de base gravable, cuando no se logra cuantificar el error, ¿cierto?, se va a cobrar el 0,5% de VTs por cada dato errado o dato sin cuantía, que no tenga obviamente la posibilidad de ser cuantificado. Y la reducción, recordemos que esta sanción se reducía al 20% si no tenía pliego de cargos, hoy en día se reduce al 10%, pero si ustedes llegan a hacer llegan a presentar de forma extemporánea o a corregir el error hasta abril de 2023 sin haber sido notificado con pliego de cargos, pues no la va a reducir al 10%, sino al 5%, o sea, se reduce a la mitad incluso esta sanción. Entonces, aprovechar si no han presentado información exógena y no han sido requeridos o no se les ha notificado pliego de cargos. ¿Listo? Esto, pues, obviamente, digamos, lo profundizaremos mucho más en nuestro seminario de actualización tributaria. Por si están interesados, me imagino que ya Alexandra nos va de pronto, digamos, a informar un poquito más, o no sé si ustedes ya tengan la información, y esto realmente, digamos, era lo que queríamos hablar y mostrar, pues obviamente lo que posiblemente estarían ustedes viendo con más profundización en el seminario de actualización con CEDINSI. Y pues me gustaría, digamos, antes de que hable Alexandra, les voy a mostrar mi página, ¿cierto?, en donde pues obviamente están todos ustedes cordialmente invitados para que puedan recibir información y adquirir algunos productos de los que normalmente yo estoy, digamos, diseñando, y son esos, aquí en Álvarez, en www, ¿cierto?, alvarez.co.co, ustedes ingresan y aquí en la parte de productos, tenemos herramientas del impuesto de renta para las personas jurídicas, tenemos la cartilla de la ley 2277 del 2022, simplemente es dar clic acá, tenemos calendario tributario automatizado en Excel, cierre contable y fiscal año 2022, tenemos el tema de la exógena reporte 2022, en donde se divide en 3 tomos, eso les llega al correo, y bueno, aquí estos ya son del 2021, desde ahí en adelante, los últimos productos que hemos desarrollado son los que se encuentran aquí en productos en www.alvarezco.co. ¿Listo? Ya
no teniendo, digamos, como un poquito más, nos alargamos, ahí disculparán ustedes con todo el tema, digamos, de su tiempo, igual agradeciéndoles su participación ahorita, digamos, en este espacio. Para las que preguntaron, creo que esto queda grabado y yo a Alexandra o a Yamile, que es la otra persona encargada, les voy a compartir el Excel por si de pronto ustedes quieren tener el Excel y como tener como de referencia esos puntos de actualización. Obviamente, digamos, se les hará llegar a ustedes al correo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación y pues le doy ya y le cedo la palabra a Alexandra y pues me despido con un agradecimiento nuevamente a todos ustedes, ¿vale? Una feliz noche y pues Alexandra, usted ya toma las riendas de esto, ¿vale? Gracias, profesor, muy amable por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por ese tema tan importante que es para nosotros en la parte de impuestos. Mi compañera Patricia va a finalizar con algunos apuntes para ustedes para que los tengamos en cuenta, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Leonardo Álvarez, por tan importante información. Él es el profesor que va a dar el seminario en la actualización de la Ley 2277 y el Diplomado de Tributaria de Legislación Tributaria. Los que estén interesados pueden ingresar a nuestra página cedinsi.com, registrarse en el formulario y aquí pues ya les estaremos dando los precios, fechas de inicio, duración, y los que hayan ingresado al webinar van a tener un descuento especial. Entonces los invitamos para que ingresen a la página de Cedinsi, se registren y nosotros le estaremos llamando para darle toda la información. Bueno, les voy a enviar por el chat, les voy a enviar el formulario primero que todo para que nos califiquen y ¿Me están escuchando? ¿Aló? Bueno, les voy a compartir en el chat el link donde van a encontrar el formulario para que puedan evaluar este webinar y la página es cedinsi.co, como dijo Patricia, que es esta página donde van a encontrar toda la información del seminario, los valores, toda la información que ustedes necesitan. Ya específicamente para lo que son todo lo que tiene que ver con fechas de inicio, con mucho gusto ustedes pueden acercarse al chat que tenemos aquí para darles toda la información.